En los videos anteriores conversamos primero sobre los inicios de la Red Mexicana de Teatro Comunitario, la enunciación de sus posibles metas y objetivos, así como de su misión y su visión. Además, se buscó clarificar por qué pensamos que más que una red sin límites, la Red Mexicana de Teatro Comunitario es una comunidad acotada. Y segundo, sobre su gobernanza basada en círculos de trabajo. Dicho de otra forma, hemos ido de la capa más externa, la red comunidad global, a la capa intermedia, la red comunidad local. Así que esta vez nos toca hablar de su capa más interna, las personas. Para el modelo de trabajo colaborativo en Red Tejerredes, de cuya cultura y metodología hemos buscado echar mano para articular a la Red Mexicana de Teatro Comunitario, es fundamental poner en el centro de los procesos organizativos a las personas, pero no desde lógicas individualistas, es decir, competitivas de tipo neodarwinista o neoliberal, léase capitalista, sino, como su nombre lo sugiere, colaborativas. De allí que una de las frases que más podría empatar con la metodología Tejerredes es la de más Margulis, menos Darwin, que acuñaron la bióloga Sabina Caula y la filósofa Sandra Caula. No queremos detenernos demasiado en explicar de qué van las teorías evolucionistas de la bióloga estadounidense Lynn Margulis, pues no es el tema de este vídeo y se nos alargaría demasiado. Pero nos gustaría recoger una cita del artículo que Sabina y Sandra Caula publicaron en The New York Times con el título de la frase de Marras. La teoría evolucionista de Charles Darwin surgió en la Inglaterra del siglo XIX en plena revolución industrial y la consolidación del modelo capitalista, en los cuales encajó perfectamente la idea de que la evolución es producto de una selección natural a través de la competencia feroz entre individuos. La adaptación del darwinismo a la economía y las ciencias sociales, en su versión más reductiva, neodarwinista, asume que es más natural la competencia que la cooperación y el egoísmo que el altruismo. Y el liberalismo contemporáneo, el neoliberalismo, también abreva de ahí. ¿Cuál fue el descubrimiento disruptivo de Margulis? Demostró que la cooperación es el origen de uno de los más importantes saltos evolutivos, el de las células simples a las complejas, sin el cual no habría organismos pluricelulares y la vida se reduciría a un conglomerado de bacterias. De muchas maneras, hemos aprendido en Occidente que la autonomía personal es una conquista irrenunciable de las democracias modernas. Pero el auge contemporáneo de populismos y autoritarismos y la destrucción medioambiental del planeta nos lleva a preguntarnos si no entendimos a medias la evolución y más que la competencia, sobrevivimos por la cooperación. Tejerredes lo explica así. El individualismo existe en general en las comunidades de emprendedores, en los equipos de trabajo y en las organizaciones tradicionales con jerarquías marcadas. Las personas se acomodan al organigrama para proteger tanto su salario como el poder asignado o reconocido por el cargo y las funciones. En general, no estamos preparados para operar en otros sistemas de aprendizaje diferentes al individualismo, ya sea por factores culturales, educativos, por el confort o el miedo a perder la estabilidad. Por ello, decidimos permanecer e incluso acentuamos los procesos de negación entre las personas, lo contrario a promover la fraternidad. Cuando en las comunidades se promueven otros sistemas de aprendizajes o directamente se habla de poner en práctica con acciones concretas, definiciones y mecanismos propios de los equipos colaborativos, algunas personas empiezan a operar desde el miedo. Desde la experiencia Tejerredes, se puede decir que la colaboración en las comunidades se establece en la relación de personas y acciones que impulsan ciertos valores o ideales en torno a un propósito bien establecido. Por ello,
El eje son las personas y sin ellas no existiría la colaboración. Las comunidades colaborativas para la metodología Tejerredes se asemejan a los sistemas orgánicos y por sus características las comparan a un jardín, con sus estaciones, su hábitat, sus aromas y colores. Estos ecosistemas colaborativos se caracterizan por ser distribuidos en su estructura. No son centralistas o semicentralistas y tampoco son descentralizados o semidescentralizados como suelen serlo las organizaciones jerárquicas. Y también se caracterizan por ser evolutivos en las conversaciones que tejen sus nodos. Toda red comunidad local, como lo es la Red Mexicana de Teatro Comunitario, o global, como lo puede llegar a ser, cuenta con ciclos de vida, las estaciones de los sistemas colaborativos, que muestran la evolución de la comunidad en relación con el objetivo central, su propósito. Si la comunidad no respeta sus propios ciclos, se generan desfases entre su propósito central y los propósitos de cada ciclo y sobrevienen las crisis. La metodología Tejerredes nos habla de 4 ciclos o estaciones: el tiempo de lluvias, el tiempo de brotes, el tiempo de abundancia y el tiempo de descanso. En el tiempo de lluvias es importante que las personas de la comunidad se expongan al agua y al viento para que las vivencias pasen, se limpien las energías y se renueven los estados de ánimo. Dichos periodos se dan con posterioridad a los quiebres y por ello es necesario poner a descansar el sistema o dejar que las emociones de las personas involucradas percolen durante un tiempo. De esta forma, es necesario tomar periodos de silencio y reflexión que permitan meditar y aprender de la historia vivida. Después de la reflexión y la observación, la comunidad empieza a tener otras miradas y conversaciones que fomentan periodos de escucha activa y aprendizajes del pasado. Los tiempos de brotes son también un tiempo de creatividad e innovación que permite potenciar el propósito central de la comunidad, sus valores, sus ideales y sus paradigmas que la mueven. Lo anterior generará cercanía y comunicación al interior entre quienes trabajan por el propósito y en el exterior, por ejemplo, sus públicos. Una vez que la creatividad y la innovación han dado sus frutos, es necesario proveer a quienes nos rodean. Esto generará abundancia en las relaciones, lo que llamamos valor social. Se compartirán conocimientos y experiencias, es decir, valor de conocimiento, y suscitará recursos para intercambiar, vender, truequear, etcétera, es decir, el valor de uso. En esta estación, la estación del tiempo de la abundancia, es importante entonces reservar para los siguientes períodos del ciclo. Cuando el sistema está lleno de valor social, de valor de conocimiento y de valor de uso, hay que descansar, disfrutar lo conseguido y mantener el sistema para que en algún momento llegue un período de renovación. Hay que esperar ese punto de quiebre que permita empezar de nuevo y evolucionar en el tiempo, ya que si nos quedamos en lo mismo y con lo mismo, la comunidad estará destinada a morir. Quizás nos equivoquemos, pero algunas y algunos de nosotros pensamos que la Red Mexicana de Teatro Comunitario está pasando por un tiempo de lluvias, a lo mejor el final de este. En parte, la finalidad de estos vídeos es acompañar las reflexiones que podrían estarse sucediendo en este periodo de silencio para empezar a tener otras conversaciones y poder pasar a un tiempo de brotes que nos permita potenciar el propósito central de nuestra comunidad, así como los valores, ideales y paradigmas que nos mueven o que podrían movernos.
El hábitat o ecosistema de habitantes del jardín es lo que permite que exista la diversidad y desde allí la colaboración en la comunidad. Así lo explica Jordi Bascomte. Tanto los ecosistemas como los sistemas económicos forman redes complejas en que múltiples actores interactúan unos con otros. En estas redes, las plantas benefician a los insectos y los insectos a las plantas. Además, unas especies de insectos pueden beneficiar a otras si van a las mismas plantas. Y unas especies de plantas pueden beneficiar a otras si las polinizan los mismos insectos. Es lo que llamamos una red mutualista. Hasta allí la cita. También en el hábitat de insectos y plantas es importante cuidar a las personas que generan la fraternidad, ya que son ellas las que construyen o dan cohesión a la comunidad. En este sentido, Bascom te dice, si todo el mundo actúa de manera egoísta, la sociedad entera se colapsa. Por lo tanto, si queremos tener un sistema social estable, conviene crear incentivos y reconocimientos para quien contribuye al bien común. Hay que proteger a los que más ayudan, porque son los más vulnerables a la extinción. Identificar los nodos que más contribuyen a la robustez de la red y protegerlos ayudará a que la red sea menos vulnerable al error o al ataque de un hacker. Hasta allí la cita. Por lo tanto, es clave tener diferentes perfiles de personas que interactúen en la organización para que el sistema de articulación resulte sostenible. Es importante que todos los habitantes del ecosistema mantengan el equilibrio. Si estos no se encuentran bien o no se aceptan, el ecosistema tenderá a romperse y a fraccionarse. Por eso es importante proteger a cada persona que compone la comunidad. Como se dijo antes, cuidar a las personas que cultivan particularmente la fraternidad, la generosidad, la transparencia, ya que ellas serán las polinizadoras del ecosistema para que el ciclo evolucione. Pero también, por otro lado, es importante estar alerta con las personas que conviven en torno a los egos y a la negación, ya que provocarán en el largo plazo el colapso del ecosistema colaborativo. Es una verdad de perogrullo, pero nunca está de más decir que las personas no somos todas iguales. No solo porque tenemos distintos oficios, profesiones o gustos, sino porque asumimos diferentes roles o actividades en un equipo de trabajo. Así, hay personas que tienen mejores aptitudes para liderar o articular, otras para ejecutar su trabajo al detalle o reflexionar, y otras para polinizar ideas o conseguir clientes o públicos. Pero además, las personas podemos cambiar de roles en una misma comunidad y entre comunidades distintas, porque podemos tener un rol o varias combinaciones de roles en una comunidad. Como participante de la Red Mexicana de Teatro Comunitario, quizás hayas escuchado mencionar que algunas de las personas que nos hemos integrado a alguno de los círculos de trabajo, a veces lo hacemos en calidad, por ejemplo, de mariposas. Ese es uno de los roles que la metodología Tejerredes puso en juego durante la escuela 2021, donde participamos algunas y algunos integrantes de la Red Mexicana de Teatro Comunitario. Los otros roles son arañas, tejedoras y tejedores o articuladoras y articuladores, leones o leonas, que son líderes y lideresas, hormigas, trabajadoras y trabajadores, osas y osos, estrategas, abejas, polinizadoras y polinizadores, y zorras y zorros, cuidadoras y cuidadores y cultivadores de la astucia. Dependiendo de si estos roles se juegan en ecosistemas colaborativos o jerárquicos, se expresan de distinta manera. Por ejemplo, quienes se mueven más cómodas y más cómodos como arañas, en un ecosistema colaborativo, además de tener la sensibilidad para reconocer las características de las personas y juntarlas, como son articuladoras y articuladores por naturaleza,
tendrán un alto sentido social y conexión con lo humano, y trabajarán dentro de la comunidad y sus redes, operando el sistema y sus lazos. En cambio, en un ecosistema jerárquico, aunque mantengan parte de las características anteriores, su accionar se verá envuelto por el ego, ejerciendo su mando a través de comunicaciones estratégicas y operativas prediseñadas por unos pocos o por la alta dirección de la comunidad. Cuando las y los arañas ven que el equipo de trabajo sigue las instrucciones al pie de la letra o genera acciones que van más allá de lo esperado, se sienten felices y realizados. Pero si el equipo no cumple, viene el desánimo, la apatía, y comienzan a dictar reglas que permiten controlar las acciones y movimientos del equipo. Su diagnóstico será: no se cumplen las metas o los acuerdos porque el equipo está descontrolado. Generalmente, el rol de araña en una comunidad jerárquica escénica se asocia a las y los directores de escena o a las jefas y jefes de producción. Las arañas suelen ser las y los jardineros, es decir, las personas articuladoras, tejedoras de la comunidad, y como tales son quienes cuidan el hábitat o ecosistema del jardín. Entre insectos y plantas, son quienes, de acuerdo al ciclo de lluvias, brotes, abundancia y descanso, resolverán diferentes formas de actuar según el momento: abonar la tierra, podar las plantas, etcétera. En una comunidad, año tras año van afinando la escucha y la observación de las personas en torno al ecosistema de articulación y por ende son capaces de evidenciar los ciclos, los nodos de conflicto, los nodos de abundancia. Las y los jardineros son personas importantes e irreemplazables, pero también deben ser cautas, sigilosas, casi invisibles, dejando que el ecosistema continúe su vida, tejiendo día a día las relaciones y conversaciones que se cruzan en el jardín u organización. Como arañas, tejen, y cuando sienten que algo no está bien en el ecosistema o jardín, inmediatamente intentan resolver ese nudo de conversación. Las y los leones, cuyo rol es orientar y guiar a las personas en una comunidad, en un ecosistema colaborativo, impulsan constantemente a las y los participantes de la comunidad para que se mantengan activas en torno al propósito. Se encargan de motivar cuando corresponde, coordinan y entregan recomendaciones. Tienen una alta habilidad empática con las y los demás participantes y les caracteriza que tienen una historia y una experiencia larga. Se les reconoce, además, por su capacidad de seducir y lograr embarcar a las personas en una aventura, pero tienen necesariamente algo de osas y osos, pues son reflexivas en las decisiones para lograr la sostenibilidad o sustentabilidad de la comunidad. Por el contrario, en un ecosistema jerárquico, cuando asumen su poder, pueden generar temor, ya que emergen cuando el equipo no está conectado con el propósito de la organización y al momento de buscar sinergias de trabajo en equipo, las conversaciones pasan por su consentimiento centralizadamente. Por otro lado, si es un líder que no tiene claro el horizonte, puede que lleve a las personas, al equipo y a la comunidad al precipicio. Un león o una leona se sienten felices cuando el equipo llega a la meta o cumple sus objetivos. Su ego se inflará y fanfarroneará respecto a ello. Pero si las cosas no salen bien, rugirá y pedirá explicaciones a terceros por los malos resultados, pues nunca asumirán que son los responsables. Además, modificarán personas y equipos para mejorar el trabajo. Generalmente, el rol de león o leona en una comunidad jerárquica escénica se asocia al director o directora de un colectivo, compañía o agrupación artística. Las y los abejas requieren de una sensibilidad especial para relacionarse con las personas y leer entre líneas las informaciones y conversaciones que circulan dentro o fuera de la comunidad.
En un ecosistema colaborativo circulan por toda la organización y son capaces de vincularse con cada persona en la estructura colaborativa, pues son curiosas, sociables, inquietas, transportadoras y comunicadoras de información. Las habilidades de las y los abejas son usadas para observar movimientos y polinizar personas, promoviendo la novedad y diversidad para que éstas se muevan al ritmo de la comunidad. Las y los abejas siempre entran y salen, se alejan y vuelven, e incluso viajan más allá de los círculos de confianza de la organización. Están explorando y mirando fuera del propio ecosistema con objeto de mover nuevos nodos o personas a la red. También nutren con innovaciones y visiones a los actores que se encuentran en los espacios de confianza. En cambio, en un ecosistema jerárquico se manejan con mucho sigilo para estar arriba. Esto lo consiguen siendo muy habilidosas para mantener conversaciones donde pocos acceden y toman decisiones en torno a información clave. Las y los abejas son buenas conectando y transmitiendo mensajes en los sistemas jerárquicos, es decir, entre la parte alta del organigrama y la parte inferior. Les gusta este rol y no dejan espacio para que otras personas escalen, ya que no quieren perder su ventaja. Cuando las y los abejas sienten el peligro o su ego les confunde, son capaces de guardar o generar información distorsionada para que otras y otros no tengan ventaja sobre ellos, o para evitar que terceros accedan a las conversaciones de poder. Al salir fuera de la organización, las y los abejas escogen con pinzas la información que polinizan a otras personas y a otras organizaciones en torno a la jerarquía, cuidando siempre tener una ventaja en los círculos de poder. Generalmente, el rol de abeja en una organización jerárquica escénica se asocia a las y los dramaturgistas o cuerpo creativo, escenógrafas y escenógrafos, iluminadoras de iluminadores, sonorizadores y sonorizadoras, vestuaristas, maquillistas, etc. Las y los zorros se caracterizan por cuidar a la comunidad, protegiéndola de otros roles que puedan fragmentarla o aprovecharse de ciertas situaciones. También identifican oportunidades y se mimetizan con el medio para canalizar esas oportunidades, por ejemplo, en el plano económico. En un ecosistema colaborativo son astutas, visionarios y experimentadas. Muchas veces, y a pesar de estar en la comunidad, se hacen notar poco y son solitarias y solitarios al momento de actuar. Generalmente, no se les reconocen sus acciones, a pesar de que en todo momento trabajan silenciosamente para que la colaboración fluya y genere beneficios para todas las personas de la comunidad. Por el contrario, en un ecosistema jerárquico, las y los zorros trabajarán en comunidad mientras se sientan beneficiados. No les importa mucho el poder o las relaciones de las personas, porque saben que ellas y ellos tienen la llave. Protegen o cuidan a la comunidad mientras se sientan cuidados y protegidas. A veces se confundirá su labor loable con la expresión propia de sus egos, como cortinas de humo. No les interesa nada más que obtener beneficios propios, y si dejan de percibirlos, abandonan la organización o crean estructuras paralelas para conseguirlos por una tercera vía. Generalmente, las y los zorros en una comunidad jerárquica escénica se asocian a las y los productores ejecutivos o a las y los gestores y agentes de ventas de funciones. Las osas y los osos son hábiles estrategas que generan pausas muy necesarias en una comunidad y cumplen el rol de observar, reflexionar y generar fraternidad dentro de la misma. En ecosistemas colaborativos son pasivos, equilibradas, se encargan de poner los paños fríos, son conciliadores y relajadas. Las y los osos son aquellos que cuando el resto de las personas de la organización cree tener resuelto un tema,
levantan la mano para hacer notar lo invisible. Además, son grandes generadores de fraternidad. Nos relajan con un abrazo o nos invitan a conversar para escucharnos y o aconsejarnos. En ecosistemas jerárquicos, las y los osos son más lentos que el resto. Tienden a aburrirse. Se transforman en seres perezosos si la organización es unidireccional y monótona. En estos casos, se transforman en alguien que estorba, que genera rechazo o es negado por las personas de la organización, porque se entiende que no aportan o no desarrollan actividades importantes. Sobre todo, serán la fuente de queja de las y los hormigas y de otros roles que tienden a compararse desde el ego. Generalmente, el rol de oso en una comunidad jerárquica escénica se asocia a maestras y maestros, formales o informales, que inciden en la toma de decisiones de las y los directores de escena o productoras y productores ejecutivos. Las y los hormigas, cuyo rol es ejecutar y trabajar para cumplir y desarrollar productos, servicios y o proyectos, tienen una historia de trabajo y esfuerzo. En ecosistemas colaborativos se caracterizan por conocer muy bien el trabajo que realizan y se convierten en referentes por ser prolijas y prolijos en sus labores. Tienen actividades específicas y comprenden que son parte fundamental de la comunidad. Las y los hormigas colocan su cuerpo y corazón para que la comunidad sea viable en lo económico y en lo social. Muchas veces es deseable que las y los hormigas tengan un grado de abejas, de leonas y leones, o arañas, y hasta de osas y osos, sobre todo si trabajan en equipo. Pero, en ecosistemas jerárquicos, las y los hormigas intentarán destacar su trabajo por sobre el resto de las personas de la organización. En otras ocasiones se quejarán de la cantidad de trabajo y dirán que no reciben el reconocimiento que se merecen, especialmente en lo económico. En muchos casos, las y los hormigas tomarán su trabajo como una competencia sobre el resto. En otros, son las y los hormigas quienes buscan, piden y reclaman horas extras para mostrar que son muy productivos, aunque en el fondo no lo sean tanto. También tienden a estresar el sistema cuando sus reclamos y comparaciones son constantes en torno a las personas que trabajan con ellas y ellos. Generalmente, el rol de hormiga en una comunidad jerárquica escénica se asocia a las y los operarios técnicos, por un lado, y al reparto de actrices y actores, por otro. Finalmente, las y los mariposas, un rol que no aparece mencionado en el libro Tejerredes, suele tener un papel más de observación y es como un potencial polinizador. En la Escuela Tejerredes 2021 solíamos decir que son aquellas personas de la comunidad que asisten a las reuniones de los círculos de trabajo o, en el caso de la Red Mexicana de Teatro Comunitario, también a las asambleas, a solo posarse como las mariposas sobre las flores, pero no parecen asumir un rol en específico más allá que el de testificar lo que se ha conversado. En ecosistemas colaborativos, las y los mariposas podrían tomar de tanto en tanto la palabra y polinizar con sus ideas, sugerencias u observaciones muy al estilo de las abejas, o señalar algunos elementos no visibles para quienes han participado activamente en la conversación con una cierta mirada de estrategas, como las y los osos. No suelen asumir roles de arañas, leones, hormigas o zorros, porque les significaría comprometerse con el propósito más allá de lo que pueden hacerlo. Pero pueden hacer de sombra de un rol, aprender de él y, llegado el momento, pasar de mariposa a abeja u oso, o con un poco más de impulso, a araña, león o leona, oso u osa o hormiga. En ecosistemas jerárquicos, en cambio, las y los mariposas no abandonan su rol de meros observadores y tarde o temprano
dejan de asistir a las reuniones por considerarlas monótonas. En lugar de polinizar o de aportar una mirada estratégica, se limitan a estar para que no se diga en la comunidad que no participan en nada, pero de hecho no se comprometen con ninguna actividad o tarea. Los demás roles, colocados desde el ego, le reclamarían su falta de participación y poco a poco se haría menos presente, reduciendo su estar a algo más parecido a una polilla que termina por carcomer a la empresa o a la institución, o en el menos peor de los casos, a un parásito que solo fagocita beneficios que le pudieran caer de rebote por ser parte de la organización. Generalmente, el rol de mariposa en una comunidad jerárquica escénica se asocia a funcionarias y funcionarios burócratas, o peor, a los llamados aviadores de las instituciones de cultura de los tres niveles de gobierno. Lo más significativo de un jardín son sus colores y aromas, ya que permiten que sus habitantes disfruten y convivan en el ecosistema. En una comunidad, Tejerredes lo relaciona con el buen ambiente o el fluir de la fraternidad y la construcción de confianza, que a su vez propiciarán que nuevas interacciones se unan al ecosistema, aumentando su capacidad de polinización y resiliencia entre un ciclo y otro. Es decir, que nuevas personas se sientan atraídas de forma libre e igualitaria por la comunidad, permitiendo que el hábitat se fortalezca. Si un jardín tiene un buen cuidado, vive cada ciclo correctamente y desarrolla una positiva interacción, tendrá aromas y colores especiales, independientemente de la estación del año. Por lo tanto, la confianza junto a la fraternidad no resulta solo del mero respeto o grado de aceptación. Es un camino de trabajo a largo plazo donde la comunidad se esmera en la siembra y la cosecha. La fraternidad, por su parte, debe estar acompañada de la igualdad y la libertad para darle cohesión a la comunidad, pues la fraternidad precisa de ser una danza sincronizada y armónica que establezca lazos empáticos e impulse un conjunto de acciones que movilicen a la comunidad. De lograrlo, repercutirá positivamente en el equilibrio y la sostenibilidad del sistema de articulación. La comunidad se mueve desde la fraternidad. Si ésta desaparece, la comunidad se fraccionará. Muchas gracias.